mantenernos sanos en la fe, hay que caminar en la palabra y con el Espíritu. Otra vez, para mantenernos sanos en la fe, hay que caminar en la palabra y con el Espíritu. Quiero usar 3 referencias bíblicas cortitas. La primera es Hechos capítulo 6, verso 7. Quiero pedirle que no te muevas mucho, que si hay alguien por ahí que se está moviendo y no está autorizado, dígale que se siente. Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora acompáñeme a Hechos 12:24. Y dice así: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Diga conmigo, la palabra crece y la palabra se multiplica. Diga conmigo, primero hay que crecer y luego multiplicarnos. No es posible multiplicarnos y luego crecer. Primero hay que crecer y luego multiplicarnos. La tercera referencia es Hechos 19:20, que dice así: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Diga conmigo, la palabra crece, prevalece poderosamente. Quiero que mantenga esta confesión. Diga, la palabra crece y prevalece. Toque a la persona que está a su lado y dígale, la palabra está creciendo en ti y prevaleciendo en ti. ¿Puedes creer esa verdad? Ahora, todo lo que crece tiene vida propia. Todo lo que crece tiene vida en sí mismo. Lo que crece, crece con un propósito. Lo que crece, crece bajo un diseño y crece a través de un plan. Lo que crece hace parte de la visión del Eterno. Lo que crece produce beneficios que ayudan a crecer a otros. Dígale a la persona que está a su lado, tengo una buena noticia, estoy creciendo. Y dile, si yo estoy creciendo, todos los que están a mi alrededor crecerán conmigo. Esa es la idea correcta. Lo que crece hace un trabajo que genera un bienestar en su hábitat o en su entorno. ¿Cuántos han visto los árboles grandes? Hay muchas especies que se refugian del calor bajo los árboles grandes. Descansan, reposan. Hasta el hombre aprovecha los árboles. Lo que crece se puede multiplicar. Diga conmigo, primero se crece y después se multiplica. Ahora dígale a la persona que está a su lado, ánimo, sigue creciendo, porque está llegando el tiempo de tu multiplicación. ¿Cuántos creen esto? Toque a la persona que está a su lado y dígale, yo te quiero profetizar. Profetizar es hablar hacia adelante. Dígale, estás creciendo. Por lo tanto, la multiplicación es inevitable. Nosotros crecemos en medio de silencios. Nosotros crecemos en medio de faltantes, de cosas que faltan. Quisiéramos tenerlas todas a la vez, pero el crecimiento siempre viene con ciertas ausencias para que Él sea glorificado. Ese es el propósito, para que Él sea glorificado. Algunos crecieron sin papá, otros crecieron sin mamá, otros crecieron en escasez, otros crecieron en abundancia, otros crecieron en término medio, ni más allá ni más acá, en la mitad.
Pero crecer es el deseo de Dios. Dios quiere que tú crezcas y que sigas creciendo. Dígale ahora a la persona que está a su lado: yo soy testigo de que has crecido. Te sigo viendo crecer. Dile: en los días que vienen seguirás creciendo. Muchos suplicarán tu favor. Te estoy hablando la palabra. Muchos suplicarán tu favor. Cuando eras pequeño no te querían saludar. Nadie te quería dar la silla. Cuando eras pequeño nadie te quería invitar a tomar capuchino. No eras muy importante. Todos hemos vivido esa estación de la vida, ¿cierto que sí? La vida de pequeño. Cuando eres pequeño grita, habla y parece ser que está hablando al otro lado de un espejo muy grueso. Nadie entiende. Ahora quiero que atesores esto en tu corazón. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, recibimos vida. Cuando nos exponemos con fe a la palabra de Dios, recibimos la vida de Dios, recibimos fe, recibimos ánimo, recibimos dirección, recibimos corrección, recibimos amor, recibimos transformación, somos ensanchados, nos estiramos, crecemos con el propósito de multiplicarnos. Hay un tiempo en que los nenes en el estómago de la mamá, en la panza materna, andan de incógnito. Nadie sabe, ni el papá sabe, ni la mamá sabe, ni la abuela sabe, nadie sabe. La etapa del incógnito está ahí, pero no nadie sabe. Escuche, ¿sabe cómo se sabe? ¿Usted sabe cómo se sabe que una mujer está embarazada? ¿Usted sabe cómo se sabe que esa mujer porta vida dentro? A través de un dolor intenso. Eso no es. El cuerpo en su sabiduría le manda un mensajito a la mujer con una punzada aguda. ¿Cierto que sí? Algo está pasando que no está bien. ¿Sí o no? Abra el ojo, le está diciendo el nene a esa mamá. Quiero hablarle dos cosas, solamente dos cosas en esta noche. La primera cosa es un misterio que crece entre las sombras. Un misterio que crece entre las sombras. Yo no sé si usted está decidido de recibir una palabra hoy, pero yo vengo a decirle que traigo una palabra de lo alto para usted en esta noche. Un misterio que crece entre las sombras. Segunda de Reyes 4:38. Leámoslo todos. Hasta el versículo 44. Del 38 al 44. Dice así. Segunda de Reyes 4:38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande. ¿Cómo debe ser la olla? ¿Cómo debe ser la olla grande? Grande. Dígale a la persona que está a su lado: cuando tú caminas con hijo de profeta, bota la ollita tintera, no sirve. Porque los hijos de los profetas tienen unas características, tienen buen apetito. Tiene que ser una olla grande. Esto es glorioso. Y haz potaje para los hijos de los profetas. Verso 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas. ¿Dónde estaba? En el campo. Y halló una como parra montés, una hierba, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en pedazos en la olla e hizo potaje, pues no sabía lo que era. Verso 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios,
hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traedme harina. Y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Comerán y sobrará. Le estoy diciendo que vas a comer y va a sobrar. Tus hijos van a comer y va a sobrar. Tu generación va a comer y va a sobrar. Ahora déjeme entretejerle algo del cielo. Regrese al verso 38. Y hay una palabra allí, es la palabra Gilgal. Y Gilgal tiene algunos detalles que no podemos pasar por alto. Gilgal significa 3 cosas. La primera es rueda o círculo. En algunos textos de la Biblia donde aparece el concepto Gilgal, es traducido al español como rueda o círculo. Diga conmigo: rueda. Diga otra vez: rueda. El libro de Ezequiel está en visiones. Y Ezequiel vio una rueda que estaba llena de ojos. Y Ezequiel escuchó una voz que le decía: rueda, rueda. Parece ser que la rueda era de apellido Rueda. Y cada vez que le decían rueda, rueda, seguía rodando, pero tenía muchos ojos. La segunda definición de Gilgal es un lugar de reunión, pero no cualquier tipo de reunión. Era un lugar de reunión para adorar y celebrar eventos importantes. Cuando nosotros nos encontramos en Gilgal, siempre nos vamos a encontrar en algo importante. Así que, señores, quiero que se ubique geográficamente en el tiempo. Eliseo está en Gilgal y los hijos de los profetas con él. Pregúnteme: pastor, ¿qué hacía Eliseo en Gilgal? Ya le voy a responder. Lo tercero que significa Gilgal es el nombre que señala un lugar donde establecieron campamentos. Así que Gilgal también significa el lugar del campamento. Dios sabe de campamentos. Pero quiero ir más allá. Gilgal es muy importante en la historia bíblica, porque en la entrada en Canaán, cuando Israel entra a Canaán, ellos se posicionaron, se ubicaron en Gilgal. Gilgal fue el primer lugar donde los israelitas se establecieron antes de cruzar al Mar Rojo. Usted tiene que preguntarse: ¿por qué se ubicaron ahí? Ellos se ubicaron allí porque Gilgal era un lugar estratégico. Pero en Gilgal no solamente era un lugar estratégico, sino que en Gilgal Israel hizo algo novedoso, algo poderoso. Y fue que en Gilgal ellos renovaron el pacto. Diga conmigo: Gilgal es el lugar donde se renueva el pacto con Dios. Pero no solamente se renueva el pacto, sino que Gilgal es el lugar de una celebración especial, y es Pascua. En Gilgal se celebra Pascua. Y cuando celebramos Pascua, los cielos se abren y podemos ver en el tiempo. Pero también en Gilgal ellos tienen conquista. Así que Gilgal era estratégica en el pueblo de Israel. Ellos allí conquistaron de manera estratégica la tierra de Canaán. Se ubican en Gilgal para tomar Canaán, ya que se encontraba cerca de Jericó y de otras ciudades importantes. Ubíquese entonces en el versículo
38 de nuevo. Dice, cuando había hambre en la tierra. La Biblia nos enseña que habían varias razones, voy despacio, por la que venía hambre en la tierra. Venía hambre por razones de guerra. Venían hambre por tiempos de climas muy fuertes. Y venía hambre por eso. Venía hambre por causa de que Israel se apartaba de Dios. Pero también venía hambre cuando eran sitiados por los enemigos. Ahora pregúntese, ¿por qué tienen hambre? ¿Y por qué había hambre? ¿Qué había pasado en ese momento? Verso 39. Perdón, quedémonos en el 38. Me adelanté. Estoy emocionado. Voy despacio para soltarle algo. Dice la Biblia que hubo hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Diga conmigo, los hijos de los profetas. Ahora pregunte, ¿quién serán esos? ¿Quiénes son esos? Los hijos de los profetas. Eliseo, estando en un lugar estratégico. Eliseo estando en el lugar del campamento. Eliseo estando en el lugar de la alianza, de la renovación y del pacto. Eliseo estando en el lugar donde se celebra la Pascua. Eliseo estaba acompañado, Señor, por profetas. Eliseo tenía que resolver algo que estaba sucediendo. Y entonces, lo primero que dice Eliseo a su criado es: busquen una olla que sea grande. Diga conmigo, una olla grande. Prenden el fogón, ponen la olla grande, ¿cierto que sí? Y hagan comida para los hijos de los profetas. Dígale a la persona que está a su lado: los hijos de los profetas no pueden morir. Diga conmigo, a los hijos de los profetas hay que alimentarlos. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿quién es aquel que alimenta a los hijos de los profetas? Una olla grande. Haz potaje para los hijos de los profetas. Ahora, verso 39. Y salió al campo a recoger hierbas y halló una que se parece, pero no es. My God. Él se fue a buscar algo y halló algo que se parece, pero no es. Sígame la línea. Y de ella se llenó de lo que parece, pero no es, y de algunas calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Pues no sabía lo que era. A los que están tomando apuntes, dígale a la persona que está a su lado: no comas lo que se parece, pero no es. No puedes comer de aquellas cosas que se parecen a éxito, pero no son éxito. No puedes comer de aquellas cosas que parecen gloria, pero no son gloria. No puedes abrazar aquellas cosas que parecen verdad, pero no son verdad. Número 2. El que no sabe lo que hace termina matando y arruinando gente. El que no sabe lo que hace termina matando y arruinando gente. La Biblia dice que salió un hombre, encontró cosas que eran como parecidas, y dijo: esta me sirve. Porque hay gente que no entiende de qué se trata el reino, y entonces de lo que encuentran lo quieren convertir en alimento. Dígale a la persona que está a su lado: la amenaza hacia los hijos de los profetas. Voy despacio. 3. El que no conoce es una amenaza para la próxima generación. Si matamos a los hijos de los profetas hoy, mañana ¿quién va a profetizar? 4. El que conoce y se duerme no puede evitar una tragedia. Dígale a la persona que está a su lado: todo aquel que tiene conocimiento pero se queda dormido no podrá evitar una tragedia. My God. Pero le tengo buenas noticias. Nuestro Jesús siempre, el Señor se provee de uno que sigue vigilando. Hay uno, mientras los otros se durmieron, hay uno que sigue vigilando. Hay uno que puede discernir cuando la muerte se quiere meter en esa olla, y puede denunciar a la muerte que se metió en la olla y salvar su generación.
Dile a la persona que está a su lado, mantente vigilante. Dile, mantente vigilante. Verso 40. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos, ¿habían comido o no habían comido? Ya se habían pegado un par de cucharadas. Parece ser que alguno se mareó. Piensa en qué tiempo está ese texto. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta? Tuvieron revelación, vieron gente mareada, otros vomitando, a otros que le torcieron los ojos. Tuvieron cara de intoxicados los hijos de los profetas. ¿Qué pasó? Pero sucediendo que comiendo ellos de aquel guisado, el man lo único que tenía era sazón, pero era un peligro. Gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Quiero decirle varias cositas que hay acá. La muerte hace que todo sea normal. Les estoy hablando algo muy poderoso. El mundo hace que todo parezca normal y nada malo esté pasando. El pecado hace que todo parezca normal y no estoy haciendo nada malo. ¿Cierto que sí? La carne hace, ¿cierto que sí? La carne me dice, tú eres inocente, no tienes nada por qué preocuparte. La muerte se manifiesta solo en las ollas. ¿La vieron antes? ¿Vieron la muerte fuera de la olla? Nadie la vio fuera de la olla. Pregúntese por qué. Porque la olla es un lugar de manifestación. Señores, las ollas es el único lugar donde la muerte se puede manifestar. Porque la muerte necesita un lugar para manifestarse. No puede manifestarse en cualquier lugar. Sígame la línea. ¿Cómo llegó la muerte a la olla? ¿Quién la vio venir? Llegó y nadie se dio por enterado. El descubrimiento de la muerte, ¿cuándo fue? Cuando paró en la olla. Verso 41. Entonces él dijo, tráeme harina. Diga conmigo, tráeme harina. Toque a la persona que está a su lado, diga, el Señor pide harina. Él no está pidiendo otra cosa, Él pide harina. El profeta, el hombre de la revelación divina, Eliseo, el hombre a quien Dios agendaba, dice, traigan harina para solucionar este problema. Miren acá. ¿Qué pidió? Yo no sé si usted está listo para soltarle lo que le voy a soltar. Pidió harina. Porque solo con harina se puede lidiar con la muerte. Oh my God. Dios pide harina y alguien lleva trigo. Dígale a la persona que está a su lado, en la estación del trigo no se puede lidiar con la muerte. Porque al trigo le falta una cosa, y es proceso y refinamiento. ¿Sabe qué le falta al trigo? Proceso y refinamiento. El trigo se encuentra en grano. Todavía no ha sufrido. Todavía al trigo le falta un proceso que lo dimensione, que lo haga crecer, que lo multiplique y que le dé peso. My God. No me pierda. ¿A dónde lo voy a llevar? Dígale a la persona que está a su lado, guarda el trigo, porque lo que Dios pide es harina. Dile, guarda el trigo, porque lo que Dios pide es harina. Tal vez usted, mi amado, hermoso del Eterno, hermosa del Eterno, has tratado de lidiar con la muerte, ¿cierto que sí? Mostrándole trigo. La muerte no le tiene miedo al trigo. La muerte le va a tener miedo a la harina. Diga conmigo, harina. El trigo tiene un valor.
¿Cuánto vale el trigo? A ver, los matemáticos. ¿Cuánto vale el trigo? El trigo tiene valor. ¿Sabe qué es el trigo? El trigo es un potencial. El trigo es un potencial. Uno encuentra gente con tremendos potenciales. Tienen un valor porque es trigo. La Biblia habla que los justos son como trigo. La Biblia usa el trigo para representar a los justos, a los santos de Dios. Pero el hombre le dice: tráiganme harina. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Harina. Tráiganme. Y este es Robin Hood, mire, harina brava. Tráiganme harina. Un hombre sabio está frente a la muerte. La muerte está amenazando ¿a quién? A los hijos de los profetas. Él sabe que no hay que usar trigo porque le falta madurez al trigo. Dios le dijo a Abraham: camina delante de mí, sé perfecto. Él sabe que no puede utilizar trigo para lidiar con las fuerzas de las tinieblas, que no puede usar el trigo para lidiar con maldiciones, que él necesita algo que haya madurado, que haya sido procesado, algo que le haya dolido, algo que haya sido partido, algo que haya sido rendido. Por eso él dijo: tráiganme harina. Señores, el trigo tiene un valor, pero la harina está sobrevalorada. Dígale a la persona que está a su lado: el trigo tiene valor, pero la harina está sobrevalorada. ¿Cuánto vale la harina? 5 millones. Cuando el trigo entra al molino, comienza a llorar. El trigo nos hace recordar lo que nosotros hacemos. Cuando pasan situaciones, nosotros decimos: ¿por qué me pasa esto? El camino del trigo. En el viaje del trigo hay una estación donde hay que partirlo. La Biblia dice que si el trigo no cae y muere, entonces no puede dar fruto. Dígale a la persona que está a su lado: no te está pasando nada malo, solo lo necesario para que muera lo que tiene que morir en ti y luego pueda salir vida de ti para otros. Dígale a la persona que está a su lado: no te vas a quedar en el piso, de ahí te vas a levantar, vas a fructificar, y de ese proceso va a salir risa. Va a salir risa. El hombre dice: tráiganme harina, y la esparció y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal, no hubo más mal en la olla. La harina tiene un poderoso testimonio. La harina tiene un testimonio que fue partida, que fue molida, que fue envasada, que fue sobrevalorada. Y la harina dio testimonio que había sido levantada. La Biblia dice que el Señor ascendió. Y la Biblia dice que Él nos elevó con Él y nos sentó en lugares celestiales. Dígale a la persona que está a su lado: cada vez que vienen los problemas, el trigo tiembla, pero cuando viene el problema, la harina se alegra. ¿Aló? No me vaya. Las ollas solo se pueden sanar con algo que ha sido procesado, madurado. Celebra cuando sienta que te están partiendo. Dígale a la persona que está a su lado: cuando sienta que te están partiendo, celebra, canta. La Biblia dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Lo creo o no lo creo? Hay una canción que no sé de qué grupo, pero me encanta, es la agrupación de Mi Corazón, que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Esa fue la canción que Jesús cantó. El grano cantó.
El grano dijo: alabá a Jehová porque Él es bueno. El canto del trigo para volverse harina. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros aquí en Occidente? Y es que cuando nos quieren cambiar de estado, cuando Dios nos quiere cambiar de posición, cuando Dios nos quiere elevar, entonces nosotros nos queremos esconder, salir corriendo y tener miedo. Jesús, hay un salmo que es la canción de Él que Él canta antes de ir a la cruz. ¿Quién de ustedes lo haría? Dime, si estuviera en la posición de Jesús, si tú querrías cantar. Solamente aquel que sabe cuál va a ser su final va a cantar, escuche, en dirección a la cruz. Aleluya. ¿Por qué te están cambiando de estado? Hay que alabar. Porque te están valorizando, hay que alabar. Hay que alabar a Dios porque los procesos te mejoran el valor. Hay que alabar a Dios porque los procesos nos producen vida y generamos vida para otros. My God. Las ollas se pueden sanar con lo perfeccionado y refinado. ¿Sabe por qué? Porque la sanidad fluye de lo que ha sido tratado. Oye, yo siento una unción acá. Yo sé que ustedes adoraron, el Espíritu de Dios está aquí. Ustedes sintieron a Dios y lo están sintiendo. ¿Sabe? Porque de lo procesado, de lo purificado, de lo refinado, la sanidad fluye. ¿Sabe por qué no pido trigo? Porque del trigo no puede fluir. Tiene que estar en un estado mayor. De lo refinado. Yo sé que vivir duele. Crecer duele. Alcanzar logros duele. Porque si tú quieres viajar y elevarte, tienes que aprender a sacudirte y dejar cosas en el camino que no sirven, que nos generan peso. Hay que dejarlas. Duele. Pero solamente aquel que ha sido perfeccionado y refinado, de él puede fluir sanidad. La sanidad fluye a través de lo perfeccionado. El testimonio del Padre sobre lo refinado y perfeccionado. La Biblia dice que Jesús salió del Jordán. La Biblia dice que el cielo se abre. La Biblia dice que se oye una voz y la voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Diga conmigo: la buena harina es la ofrenda de la complacencia. Todos los que se hayan leído Levítico, dime dónde en Levítico no hay una ofrenda que tenga harina. Todas las ofrendas levíticas tenían que tener harina. Pregúntese por qué la metieron en todo. Cualquier cosa podía faltar. Si no tienen para esto, pongan esto. Si aquel es rico, tenga esto. Pero si aquel es pobre, tenga esto. Pero aunque sea pobre, tiene que tener harina. My God. Verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa. Me pasé. Tráeme harina. 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? ¿Cuánto vale el pan? ¿Cuánto vale el pan? Tiene un valor más alto. ¿Y qué trajeron? Trajeron pan de cebada, trajeron trigo en espigas nuevas. Y entonces Eliseo dijo: dale a la gente para que coma. Que alguien me diga de dónde salió el hombre. Pregúntese. El que sana una olla tiene que saber que en el momento más oscuro o cuando no sé qué hacer, Dios sigue teniendo un plan. Oh, se lo voy a repetir a alguien. Alguien necesita esto. Alguien aquí debe saber que aunque esté pasando la mayor dificultad, el momento más oscuro, tiene que saber que Dios sigue teniendo un plan. Señores, la olla fue sanada, pero esa comida, los hijos de los profetas la miraban así como rayado. ¿Cierto que sí? ¿Será como que sí? ¿Será como que no? En algún momento usted ha dudado de su papá, usted ha dudado de su pastor, usted ha dudado de su Dios. ¿Sí o sí?
¿Qué estaban pensando? Los hijos después de esa vomitada que nos pegamos, todos mareados, ¿cierto que sí? Con los ojos volteados, aparece un hombre. La agenda del cielo se manifiesta en tiempos de sanidad. Dígale a la persona que está a su lado, quiero profetizarte. Dile, alégrate porque los panes llegaron. Dile otra vez, alégrate porque los panes llegaron. Alguien le puede decir por la fe a otro, alégrate porque los panes llegaron. Aleluya. Alégrese porque las ollas fueron liberadas. Alégrate porque cuando se sanan las ollas, el Padre se provee de pan fresco. Alégrase porque lo procesado es alimento que produce vida, produce fuerza y produce salud. Verso 43. Y respondiendo su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Comerán y sobrarán. Yo quiero decirles algo, los traje hasta aquí para soltarles esto, porque los días que se avecinan no tenemos control sobre ellos. Nuestro Dios tiene un plan y nosotros tenemos hambre de ir hacia adelante, agarrados de su mano. Hay incertidumbre en el mundo, pero todos aquí tenemos que saber una cosa. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Él ha dicho comerán y sobrarán. La Biblia dice que Jesús cruzó el mar y la gente lo alcanzó y habían como 5,000 personas y Jesús escuchó de sus discípulos, despídenlos para que vayan a las aldeas y compren qué comer. Y entonces Jesús dijo, no necesitan irse, denle ustedes de comer. Entonces aparecieron los matemáticos diciendo, ¿de dónde sacaremos comida para darle alimento a estos hombres? Y Jesús dijo, ¿qué tienen por ahí? Un muchachito llevó lonchera. Alguien que sabe que cuando usted va a escuchar a Jesús tiene que ir con lonche, con almuerzo y con cena, porque si a Pablo se le mató Eutico de un sueño, Jesús predicaba más largo que Pablo. Entonces Jesús tomó los 2 panes. ¿Qué tomó Jesús? ¿Qué tomó Jesús? Dígale a la persona que está a su lado, para sanar las ollas hay que usar harina, pero para alimentar gente hay que usar pan. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que tiene hambre y come de mí no tendrá hambre jamás. Él es nuestro pan. Nosotros tenemos el pan del cielo, el pan de la sanidad, de la libertad, de la liberación, del gozo, de la alegría, el pan del regocijo, el pan de nuestra alabanza. Cristo es nuestro pan. Aleluya. La gente que coma, denle a la gente para que coma. Dígale a la persona que está a su lado, en los proyectos de Jesús en la tierra, en los proyectos que Jesús tiene en la tierra, siempre sobra. ¿Siempre qué? La Biblia dice que hubiera un día que habían 4,000 con hambres y él tomó y sobraron ¿cuántas canastas? 7. ¿Cuántas canastas sobraron? 7. Pero la Biblia me dice después que habían 5,000 con hambre y los alimentó y sobraron ¿cuántas canastas? 12 canastas, porque donde Jesús está trabajando siempre sobra. Yo quiero decirle que Dios está trabajando con su casa, Dios está trabajando con sus hijos, aún está trabajando con la gente que no ha nacido pero que tendrá que nacer. Dios está trabajando con nuestro pueblo. Me alegro en los días que vienen para la tierra, porque pase lo que pase, lo perciban como lo perciban, para nosotros siempre va a sobrar. My God, siempre va a sobrar. En los proyectos de Jesús va a sobrar varilla. En los proyectos de Jesús va a sobrar arena, va a sobrar triturado, van a sobrar manos para construir, va a sobrar plata. La Biblia dice que cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo, Dios le dijo, dile al pueblo que traiga ofrenda. Y la gente comenzó a traer y comenzó a traer y comenzó a traer. Ellos empezaron a trabajar. La obra se estaba concluyendo, perfeccionando. La obra blanca, la obra negra, la obra gris, y toda la obra se terminó. Y él tuvo que decirle al pueblo, paren ya, es suficiente, ha sobrado. Va a sobrar para la universidad de su hijo.
Saque la cabeza, saque de la cabeza la estrechez de la cabeza, saque de que no alcanza, saque de que no hay, porque la voz de Dios dice que va a sobrar. Te van a sobrar zapatos, te va a sobrar ropa. Vas a entrar al armario y dice: hoy no sé ni qué ponerme. No es porque te falte, es porque tienes mucho. La gente te va a decir, la gente te va a decir: oiga, pero usted siempre lo vemos estrenando, ¿no? Escucho la voz del Señor que dice: va a sobrar. Escriban la fecha de hoy. En el ministerio el pan no es exacto o a ras. Otra vez, en el ministerio el pan no es exacto ni a ras. Es como cuando usted preparó, echó 4 presas porque son 4 personas en la casa y llegaron 3 visitantes y tocó coger de las 4 y partirlas y hacer magia con ellas. ¿Cierto que sí? Echarle unos 4 pocillos de agua al sancocho para que se multiplicara. Y en la repartición quedó la olla limpia. No necesitan lavarla, solamente ponerla ya porque quedó limpia. En el ministerio no es exacto ni tampoco es a ras. En el ministerio siempre sobra. Como 2 lo creyeron. No tengas miedo de decirle sí al llamado. No tengas miedo de decirle sí al ministerio, porque en el ministerio siempre sobra. Siempre sobra. Cuando no viene gente, entonces vienen cuervos. Alguien tiene que agarrar esto. Cuando Dios no envía gente que te lleven pan, entonces te envía cuervos que te traigan pan. Oh my God. En todo lo que emprendamos siempre va a sobrar. Va a sobrar para arreglar ese local que tanto quieres arreglar. Va a sobrar para arreglar la oficina. Va a sobrar para arreglar tu casa. Va a sobrar. La Biblia dice que cuando Nehemías empezó a reconstruir los muros, sobraron manos. Lo hicieron tan rápido. Sobraron materiales, porque donde Dios trabaja siempre sobra. Verso 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró. ¿Qué dijo el siervo? ¿Cómo? Con estos pocos panes le voy a dar a casi a 100 hombres. Pero Dios dio una palabra y lo puso delante de ellos. Ese es nuestro único trabajo, ponerlo delante de ellos. Comieron y les sobró, conforme a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que va a sobrar. Yo lo agarro. La Biblia dice que Samaria tenía hambre. Se estaban comiendo la cabeza de los asnos, se estaban comiendo el estiércol de paloma, se querían comer. Había ya un sentir de canibalismo dentro de Samaria. Estaban sitiados. Se para el profeta y dice: mañana a esta hora va a sobrar. El Señor dice que va a sobrar. Un príncipe se paró, lo confrontó y le dijo: ni porque Dios abriera puertas y ventanas del cielo, aún ni así va a alcanzar. Y el profeta le dijo: tú lo vas a ver, tú lo vas a percibir, tú lo vas a palpar, pero no te vas a llevar ni una cuchara a la boca. Al otro día habían unos leprosos que dijeron: si nos quedamos en las puertas de Samaria nos moriremos, vamos donde los asirios. Y mientras que los leprosos caminaban, escuchaban los asirios tropeles de caballo, murmullo de ejército. Salieron corriendo y dejaron un gran botín. Ellos regresan a Samaria diciendo: hay un botín tirado en el camino de los asirios. Ese día todo se volvió barato. Todo se volvió barato. Yo vengo a hablarle a alguien acá que vas a salir de la escasez, del que no hay, del que no alcanza, del que todo es caro, de que repito calzoncillo todos los días. Saque el dedo y señale a la persona que está a su lado. Dígale: para ti todo se volverá barato. Pastor, eso no tiene lógica, porque todo lo están volviendo caro. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios te va a dar tanto, pero tanto, pero tanto. No importa cuánto suban el galón de gasolina, te va a Dios dar tanto, pero tanto, pero tanto, que pagarlo a usted le parecerá barato. ¿Entiende lo que digo? La Biblia dice: entonces la puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra del Señor.
Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviado. La Biblia dice que Él envió la palabra y lo sanó. La palabra estuvo trabajando con Eliseo. La palabra sigue trabajando con nosotros. La palabra sanó las ollas. La palabra nos sana a nosotros. Porque la palabra nunca muere. Ella es eterna y existente siempre. Maiga, número 2. El trigo, la harina y el pan. El trigo representa el potencial que cada uno de nosotros tenemos. Representa nuestras capacidades innatas, dones, habilidades que poseemos. El trigo es una semilla que tiene un potencial intrínseco para crecer, desarrollarse y hacerse valioso. La harina es el proceso de refinamiento. La harina representa el proceso de refinamiento y crecimiento que una persona experimenta a lo largo de la vida. La harina se obtiene después de que el trigo ha sido procesado, quebrado, refinado, lo que hace más útil y más valioso al trigo, el quebrantamiento. Pero el pan es el resultado final. Quiero que abrochen los cinturones. El pan es el resultado final. El pan representa el resultado final. El pan representa el crecimiento. El pan representa la multiplicación, el desarrollo del propósito de Dios en cada uno. El pan es el producto final que se obtiene después que la harina ha sido mezclada con agua y horneada. El pan se vuelve más costoso que la harina, pero el pan es apto para alimentar a otros. Agárrese duro de la silla. Agárrese de la silla. Cuando Jesús estuvo aquí, Jesús dijo esto: yo soy la luz. Cuando Jesús estaba yendo, dijo: ustedes son la luz. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y todo lo que Él dijo aquí, que Él era, luego dijo que nosotros éramos. El trigo es algo incompleto. La línea ha sido perfeccionada, pero le falta algo. El pan ha sido completado y perfeccionado. Hay gente que está tan completa que siente que le falta algo. Hoy vengo a decirle a usted que usted está completo, que usted está listo, que la iglesia de Cristo está lista para ser levantada. Déjate de rodeos, déjate de cuentos que no tienen ni patas ni cabeza. Si ahora mismo suena la trompeta, le tengo una buena noticia: todos nos levantaremos por el Espíritu Santo y volaremos a Él, porque Él nos ha hecho perfectos en el amado. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo aquel en el que Cristo vive, Él ha sido perfeccionado. Él es pan, Él es pan, Él es pan. Girón tiene hambre, tu barrio tiene hambre, tu familia tiene hambre y necesita que el pan se manifieste. La tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La gente hoy día solamente están esperando que le enseñen religión. Cristo vino a impartirnos vida y vida eterna. Te sientes imperfecto, ¿verdad? Entonces no entiendes la fe. Es por la fe. Es por la fe, no por la razón. Es por la fe, no por tu habilidad. Es por la fe, no es por lo que tú sabes. Es por la fe, no es por tu experiencia. Es porque a Él le dio la gana hacerlo así. Sentarlo a la derecha sin pedirte permiso. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? ¿Quién eres tú? ¿De qué te las picas? Te podrán decir. ¿Qué tipo de sangre eres? ¿En qué cuna naciste? Para que estés sentado a la derecha de Dios. Levante su mano y diga: es por la fe que yo estoy sentado
donde estoy sentado. Al lado de quien estoy sentado. ¿Sabe por qué estás ahí? Es por la fe. Porque el que cree con su espíritu y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Tu lógica te dice que te falta. Tu lógica te dice que si Cristo viene, tú estás incompleto. La razón te dice y la religión le ayuda que si Cristo viene, te vas a perder. Pero yo hoy vengo a decirte, de parte del Señor, que si tú estás en Él, estás completo. Que necesitas saber que estás completo, porque la tierra está esperando solo una cosa. ¿Sabe qué está esperando la tierra? La manifestación de los hijos perfectos. La tierra no está clamando por imperfectos. La tierra sabe lo que los creyentes ignoran. Yo sé que si hay algún religioso que me está viendo, me va a tirar. Pero los muertos no sienten. De los muertos pueden decir lo que quieran. ¿Cómo te perfeccionaste y cuándo? Cuando Él fue a la cruz. Él cantó, alaben a Dios porque Él es bueno. Sobre su cuerpo fue clavado nuestro pecado. El acta de decretos contra nosotros fue clavada en la cruz. Por su sangre fuimos justificados. Ya no hay que estar mirando atrás. Ya no hay que estar en los rudimentos, señores. Él nos ha perfeccionado. Diga al débil, fuerte soy. Diga al que no tiene, en Él hay mucho. Cuando abras la alacena, diga yo soy rico. Porque la Biblia le dice que a los que no tienen les manda a decir algo. Que al que carece de algo tiene que decir algo. Esa canción de profetizar es lo que Dios nos mandó a hacer. Que el que tiene el problema tiene que decir algo. Diga el que está débil, el que no tiene, el que no sabe, el que no puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el que se siente pequeño, en Él yo soy grande. Aleluya. El pan representa el resultado final del crecimiento y el desarrollo. El pan es el producto que se obtiene después que la harina ha sido mezclada con otros ingredientes y hornada. El pan es algo valioso, útil, que puede ser compartido. Saque el dedo profético, señale a su hermano y dígale: yo soy producto terminado. Mírame acá, que lo que le voy a decir es peligroso. Todos los que están esperando la venida de Jesús, levánteme la mano los que están esperando la venida de Jesús. ¡Ojo! Porque esta palabra llegó a tiempo. Todo el que está esperando la venida de Jesús no tiene que tener temor. Porque donde hay temor es porque no ha sido perfeccionado por el amor. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Todos los que están esperando a Cristo sienten que no son tan santos como deberían ser. Entonces fragmentan la santidad y la enseñan por porciones. Santidad de principiante, santidad de párvulo, santidad de kinder, santidad de caminadores, ¿cierto que sí? Ya jerarquía con corona, santo, santo. Si tú le estás esperando, pero tienes miedo, dudas, tienes que orar y tienes que abrir tu corazón. Él viene por su iglesia. Usted es su iglesia. No es el recinto donde estamos. Somos su iglesia. Somos su cuerpo, pueblo santo. No me lo dijo el teólogo, me lo dijo él, que yo soy pueblo santo. El asunto es que la gente te haga sentir lo que tú no eres. El Señor está hablando de lo que tú eres. Tú eres santo, pueblo santo, real sacerdocio.
pueblo adquirido por Dios, nación santa. La peor tragedia de la iglesia es adorar, servir y hablar de alguien a quien ignoran totalmente, porque no han entendido de qué se trata su obra en la cruz del Calvario. Muchos los tratan de perfeccionar por fuera. Ponga cara de inmaculado por fuera y pueden estar podridos por dentro. No hay peor tragedia que un leproso esté vociferando en contra de los leprosos. La religión podrá cubrirles su cuerpo, pero lo fétido se les saldrá de sus vestidos. ¿Te sientes perfeccionado? Pastor, un poquito más. Es que tengo resentimiento con tanta gente que no sé qué hacer. Estás en un lugar de alta gestión. Hoy puedes liberar y soltar todo lo que cargues en tu corazón. Cualquier mugre, arenita, piedrita, cualquier cosa rara que puedas cargar en tu corazón, odio, aborrecimiento, tristeza, amargura, lo que sea, hoy puedes decir: sal fuera de mí en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? ¿Tú puedes creer que Jesús es tu sanador? ¿Puedes creer que Él es tu libertador? ¿Puedes creer que Él es nuestro proveedor? Escuchen esto. Hay una iglesia que tiene que sentir que están listos para ser proveídos. Muéstrame dónde dice eso. La Biblia dice que Él nos provee por la fe. Abraham caminó por la fe, puso altares por la fe, puso el muchacho por la fe, le pone el cuchillo en el cuello por la fe. Abraham recibe un llamado del cielo por la fe. Levanta al muchacho, encuentra un cordero por la fe. Él no subió al monte pensando en un cordero como sustituto, pero el Dios que caminaba con Abraham levantó un sustituto. No hemos entendido que si Dios nos dice para el norte, nosotros creemos que Dios no ha llegado, que vamos a ser los primeros. Bájese esa nube. Si Dios te dice el norte, fue 1000 veces allá y regresó. Te aseguró que tendrás vida en el norte, que prosperarás en esa tierra. Él trabó el cordero por los cuernos en el norte. Dígale a la persona que está a su lado: deja de ignorar que Dios ya llegó donde tú tanto quieres llegar. Él preparó abundancia donde tú vas a llegar. ¿Entiendes eso? ¿Lo puedes creer? ¿Cómo se sanan las ollas? Con arena. Dios, por su gracia, me ha proveído de harina para sanar muchas ollas. Si tú estás herido, quiero poner de mi harina. Quiero poner de mi harina, darte de mi harina para que seas sano. Deja de cargar dolor. Deja de estar buscando gente perfecta. Estamos en la tierra donde todo el mundo es imperfecto. Deje de estar buscando gente que le caiga bien. Deja de estar buscando gente que se parezca a usted, porque usted es único, irrepetible y nadie se parece a usted, a no ser que sea su mamá. Deja de estar buscando gente leal, porque estamos en el paraíso de los desleales. Deja de estar buscando de la gente buena papa, porque aunque la gente trata de ser buena gente, en algún momento se le resbalan los pies. Aprende a ver de la gente a lo menos algo bueno. Colóquese de pie. Había un profeta que se llamaba Ahías. Una mujer vino a consultar por su muchacho, está enfermo. Y el profeta Ahías dice: así dice el Señor, a él lo van a sepultar. Razón, motivo y circunstancia, porque Dios ha visto algo bueno en él. Usted se la pasa viendo los errores que ha cometido, ¿sí o no? Y el Padre se la pasa viendo lo que Cristo hizo en la cruz. Usted se la pasa pensando
en todas las resbaladas que te has pegado, Jesús se la pasa pensando que Él clavó tu pecado en la cruz. Usted se la pasa pensando de que no hay. Jesús se la pasa pensando que Él es tu proveedor. Por la fe, hoy puedes redireccionar tu mente y decirle: Jesús, hubo un hombre en la Biblia que dijo: tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Levante tus manos. Levante sus manos. Yo quiero invitarle que por 10 minuticos te mantengas. Espíritu Santo, aquella gracia que la razón no puede comprender, es esa gracia